quejas contra la ciudadanía. Ese logro es de usted. Somos un equipo. Somos la fuerza. Esta es la Policía Municipal de Pachuca. No baje la guardia. Pachuca es una de las ciudades más seguras. Gracias a usted. Aquí está la ciudadanía con usted. Lo está viendo. Hoy vienen a agradecerles nuevamente lo que ha hecho. Es el mejor, ¿enterado? ¿Ya? Hola, buenos días. Estamos en Radio de 10. Los saludamos desde la cabina ubicada en el Centro de Comando y Comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca. ¿Tienes una emergencia? Marca el número del Centro de Comando y Comunicaciones al 711-0707. Si quieres hablar a la Secretaría, los números son 71-924-43-44 y 47. Para llamar a Radio de 10 es la extensión 124. El día de hoy nos acompaña el oficial Miguel Chávez Valdés, es el director del área de prevención del delito, y el día de hoy vamos a hablar del tema, de lo que habla el tema de la detección y prevención de la violencia escolar. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Lina? ¿Cómo estás? Muy buen día al auditorio que amablemente nos permite entrar a sus hogares a través de sus dispositivos móviles y pues cualquier otra forma de comunicación electrónica. Exacto. Y bueno, pues también gracias a TV Cable Hidalguense, quienes amablemente en colaboración con nosotros transmiten nuestra señal desde TV Cable Hidalguense Canal 6. Ellos están ubicados en Mineral de la Reforma Hidalgo, a un costado de la Presidencia Municipal de Pachuquilla. Y pues bueno, para hablar del tema de la violencia escolar y tener aspectos de detección y prevención, antes quisiera informarles y bueno, leerles un poco respecto a la definición, ya que, pues bueno, es frecuente que la violencia escolar se asocie al acoso escolar, también conocido como bullying. Este acoso consiste en someter a un alumno a un maltrato constante y sostenido a lo largo del tiempo a través de burlas, insultos y hasta golpes. Las escuelas pueden calificarse de acuerdo al riesgo que se produzcan hechos de violencia en su comunidad. Las instituciones más vulnerables también a la violencia escolar son aquellas en donde no se ejerce un control sobre sus integrantes. Yo quisiera preguntarte, Miguel, en términos más, o sea, en cuanto al área de prevención del delito, ¿qué es el acoso escolar? ¿Cuál es la definición del acoso escolar? El término bullying, como bien lo mencionas, Lina, es un anglicismo que bueno, se ha venido difundiendo. Sabemos que desde hace ya mucho tiempo se han hecho diferentes esfuerzos por diferentes instancias. Esto es una cuestión que tiene que atacarse de manera transversal, no solamente la policía, sino también las diferentes áreas, tanto salud, educación, y el papel de los padres de familia es fundamental en este sentido, como lo mencionamos en alguna otra entrevista en este mismo espacio. Ahora, ¿de dónde viene? Vamos a aclarar ese punto. Exactamente de dónde viene o cuándo comienza lo que es el acoso escolar, siempre ha existido. Ha existido en todo momento, simplemente lo que antes no había, pues eran dispositivos con qué grabar, con qué difundirlo. Exacto. Pero si hablamos de que hay una trascendencia en ese sentido, de que siempre ha habido ese acoso entre grupos y principalmente entre escolares, bueno, pues ha sido de diferentes modos. La cuestión educativa, la difusión de una nueva cultura en cuanto a la paz principalmente, los cambios en cuanto al bombardeo de información que tienen ahora los pequeños y los adolescentes, y muchas otras maneras en el que se observa de diferente modo el tratamiento de la violencia, bueno, pues es lo que viene a hacer el cambio en este sentido y a degenerar en lo que es el término de bullying que se utiliza ahorita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace directamente las instalaciones? ¿Qué hace prevención del delito de la Policía Municipal de Pachuca? Nosotros hacemos acuerdos con las diferentes instancias, principalmente con la Asociación Estatal de Padres de Familia, con la Secretaría de Educación Pública y con las diferentes autoridades escolares en los planteles en donde tenemos presencia o que nos llegan a hacer alguna invitación. Y pues bueno, si en algún momento nosotros detectamos algo en esta parte, porque no es algo de lo que nos dediquemos nosotros, pero si detectamos al momento alguna situación que tenga que ponerse la debida atención, bueno, pues elaboramos el reporte correspondiente, lo entregamos al área que le corresponda, ya sea al área de salud, al área de la misma, las mismas autoridades escolares, o en su momento, si el pequeño o el adolescente quiere hacernos una denuncia a nosotros, ya sea de manera anónima
o presencial de un modo reservado, pues también se la recibimos, por supuesto, ¿sí? De acuerdo a nuestras facultades, y pues bueno, canalizamos al área correspondiente. Son las acciones que realizamos nosotros. Ok. Sabemos, bueno, de antemano que la violencia contempla actos en los que se ejerce cierta intención de lograr una finalidad a través del uso de la fuerza. La conducta violenta, por lo tanto, pues bueno, busca dañar físicamente o mentalmente a otra persona para someterla. ¿Nosotros cómo podemos identificar este tipo de violencia? Hay dos actores principalmente en esta violencia: el acosador y el acosado, o la víctima y el victimario, los diferentes términos que podemos utilizar en este sentido. En esta parte, bueno, pues hablemos primeramente de quién lo provoca: el acosador, el victimario, la persona que ejerce los diferentes tipos de violencia hacia otro. Vamos a hablar de que el comportamiento de este acosador pues necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y ser reconocido. Ahí tenemos una muy importante falta de autoestima en la persona, en el adolescente o en el niño. Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía. Esta es una cuestión importante que podemos observar no solamente en la escuela, sino también en su comportamiento dentro del núcleo familiar o incluso dentro de los círculos sociales en los que pueda desenvolverse esta persona, ya sea, insisto, el adolescente o el pequeño, el niño. Suele tener problemas de violencia en su propio hogar. Este punto enfatizo un poco porque es algo de lo que se ha tratado de combatir por diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales en este sentido. La cuestión de fomentar los valores familiares, de seguir mostrándole a todos los miembros de la familia el respeto, la tolerancia. En este sentido, cuando dentro del núcleo familiar comienza a hacerse, se empieza a hacer notar ese fomento de los valores por los mismos, la misma autoridad dentro de casa, bueno, pues empiezan a cambiar algunas cosas. Si dentro de casa observamos respeto, bueno, pues el niño y el adolescente al momento de salir va a mostrar ese respeto también. Entonces, este punto es importantísimo, no solamente para las cuestiones de violencia escolar, claro, sino también para cuestiones delictivas que en algún momento pueden llegar a presentarse, conductas antisociales y todo lo referente a una falta dentro de la misma sociedad. ¿Sí? Claro. Adelante, Lina. Gracias. Dentro de la violencia escolar, como lo mencionaste hace un momento, podemos detectar que existen los tipos tres tipos que determinan la función de quién es el agresor, y obviamente también quién es el agredido. Así, por ejemplo, bueno, podemos hablar en un primer término de lo que es la violencia de alumnos hacia otros alumnos. ¿Cuáles son los cambios que sufren estas víctimas? ¿Cuál es el comportamiento de una persona que sufre de eso? Sí, las personas que llegan a tener estos cambios, podemos identificarlos de dos modos, ya sea nosotros como actores principales dentro de este núcleo, como padres de familia, y cómo identificarlos a través del personal docente o dentro de la comunidad escolar. Si hablamos primeramente como nosotros como padres, identificar a nuestros hijos que han tenido algún tipo de presencia o de abuso escolar, bueno, pues nos vamos a encontrar con cambios tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Qué es lo cuantitativo? Las calificaciones. Claro. ¿Sí? Cuando vemos que baja el rendimiento escolar, bueno, pues ahí estamos observando que detectamos un pequeño detalle. ¿Cuál? Tenemos que seguir observando un poco más. Quizá no le he entendido alguna clase o quizá tenemos presencia de este tipo de cosas. No solamente una sola acción nos va a determinar que hay violencia, ¿no? Es una serie de factores. Los cambios cualitativos, el niño o el adolescente presenta cambios de humor muy bruscos. De repente está contento y de un momento a otro ya está molesto, está triste, está llorando, se vuelve a tratar de reír, cambios de esa naturaleza. No cuenta nada sobre lo que pasó en el día, llega de casa, le preguntamos ¿cómo te fue en la escuela? Bien, o no dice nada, o simplemente se retira, ¿sí? Esa es otra forma que podemos tener un punto importante en cuanto a un sistema de alerta, ¿sí? Tristeza, llanto, irritabilidad y principalmente por la noche cambios en el sueño, cambios en el apetito, no quieren comer o comen de más, ¿sí? Pesadillas al momento de dormir. Sí. Las cuestiones materiales también influyen mucho. Sus cosas, sus útiles escolares se pierden, llegan deteriorados, llegan rotos cuando normalmente es una persona cuidadosa,
y observamos que de repente empiezan a llegar maltratados, hombre, pues igual algo está pasando ahí. Y las cuestiones de salud, por supuesto, aparecen golpes, aparecen hematomas, rasguños, mordidas, o sea, todo esto. La confianza que debemos nosotros mostrarle a nuestros hijos, precisamente para que se abran con nosotros en cuanto a la comunicación, es importantísima para que nosotros nos permitan observar su cuerpo en algún momento y determinar si existe alguna señal de violencia. Y las cuestiones como la actitud, como los padres, es importantísima. Si notamos obviamente que el niño camina de manera encorvada, ¿sí? En una posición sumisa, como si estuviera protegiéndose de algo, bueno, pues entonces tenemos ya una clara muestra con todos estos signos de que hay una situación de violencia que debe de ser atendida en ese sentido. Ok, y digamos que si en alguna escuela se da este problema, los docentes, ¿cómo pueden identificarlo? Independientemente de que vean que los niños tienen golpes o una actitud, digamos, evasiva, más digamos, como retraído o sumiso. Ajá. ¿Cómo pueden identificarlo los maestros? ¿Cuáles son los pasos que deben de seguir? En sí, los pasos a seguir no podríamos definirlos como tal, no es una receta, pero sí podemos determinar algunas otras cuestiones. Algo importante es abrir los sentidos, no solamente los docentes, sino cualquier persona en algún momento que tenga trato con un pequeñito, con un adolescente, abrir los sentidos en este sentido de nosotros mismos, claro. Observar, escuchar, hasta cierto punto palpar, ¿sí? Cuando tenemos la confianza, cuando son nuestros hijos, o incluso al momento de dar un abrazo, sentimos muchas veces un abrazo, sí. Nos podemos dar cuenta cuando es sincero, cuando está buscando ayuda, cuando solamente de un saludo, identificar esas cuestiones también. Pero la observación con los docentes es muy importante, principalmente en los lugares en donde se hace toda la convivencia escolar, pero no están presentes en algún momento personas adultas. Hablamos de los patios, hablamos de comedor, hablamos de baños, hablamos de canchas, lugares en donde no necesariamente debe estar un docente en el lugar. Esos lugares en donde no hay presencia de adultos, en donde comienza a verse un poquito más la parte de la violencia, ¿sí? Si observamos, en ocasiones principalmente los jóvenes manifiestan sus ideas con pintas en algunos espacios dentro de las instalaciones escolares, principalmente en los baños. Entonces, si observamos en los baños que hay alguna pinta, en donde ya mencionan nombres, donde hay mensajes ofensivos, mensajes que están fomentando la violencia hacia una persona, también es otro signo de alerta que debemos de observar. La no participación habitual en las salidas de grupo, cuando hay alguna excursión, cuando hay una visita a algún lugar público, y el mismo pequeño se retira o no asiste o busca cualquier evasiva para no estar presente, bueno, también es otro signo para observar. Y la importancia también que deben de darle los docentes a las risas, a los abucheos, a los comentarios ofensivos dentro de clase, no dejarlo pasar, sino inmediatamente tomar cartas en el asunto de una manera muy profesional, por supuesto, como solo los docentes, las educadoras, educadores, en general suelen hacer y han sido precisamente reconocidos para que ellos traten con los niños en ese sentido. Bueno, pues de la manera que ellos saben hacerlo, precisamente acercarse con los pequeños y ver qué es lo que está pasando. Entre tantas cosas que podemos hablar en cuanto a ellos, las cuestiones de equidad y respeto que deben de fomentarse entre los grupos, el comportamiento. Es a lo que yo quería llegar. Hablas de equidad de género. ¿Cuál es, de alguna manera, el género que se ve más vulnerable ante este tipo de problema? ¿Son los hombres o las mujeres? Por pláticas que hemos tenido con las autoridades educativas, no hay distinción. No hay distinción, no existe una estadística como tal de que uno u otro sean los que sean víctimas de violencia más enfocados, pero lo que sí se ha mostrado en una cuestión estadística, no solamente aquí en el estado de Hidalgo, sino en estadísticas generales, muestran que aquellos alumnos que tienen alguna diferencia dentro del grupo son los que en algún momento pueden ser objeto de la violencia escolar o del acoso escolar. ¿Qué diferencias hablamos? Hablamos diferencias en cuanto a comportamiento, diferencias en cuanto a su procedencia, a su modo de hablar, a su color de piel, a su modo de vestir, a las diferentes modos que en algún momento nos hacen ser diferentes, y esas diferencias que precisamente son las que nos hacen buscar la cuestión de respeto y de equidad.
todos somos parejos, todos somos iguales dentro de un aula porque todos vamos a aprender. Pero aquella diferencia física que en algún momento nos distingue unos de otros, sí, es la que en algún momento se convierte en el blanco precisamente de lo que es el acoso. Ese es en donde entra la parte de la equidad. Ok, pues es importante que estemos nosotros, todos en general, la gente que nos está viendo detrás de un monitor o bien desde un dispositivo móvil o electrónico, estar pendientes de este tema porque si bien es cierto, es un tema que ha venido mermando en los últimos días. Hay mucha gente y hay muchos, sobre todo niños que han padecido de este tipo de violencia. Entonces, para quienes están pendientes de sus monitores, si tiene alguna duda, alguna sugerencia o alguna queja, llámenos al número del Centro de Comando y Comunicaciones al 711-0707 o comuníquese a los números de la Secretaría de Seguridad Pública 71-924-44, 924-43 y 924-47, o bien también acérquense a las autoridades correspondientes, si bien en este caso, si es en alguna escuela, pues bueno, también acudir a las maestras y a los directivos para poderle dar seguimiento a este tema. Los invito a un corte comercial y regresamos para hablar de detección y prevención de violencia escolar. Estamos de regreso en Radio de 10, estamos hablando del tema de detección y prevención de la violencia y de retomar el tema. Si quieres escribirnos en nuestras redes sociales, nos puedes buscar en Facebook como Tránsito Pachuca de Soto o Radio de 10. Si nos buscas en Twitter, estamos como @Tránsito Pachuca y @radio_de 10. En el segmento anterior hablábamos de detección y prevención de la violencia escolar. Hablábamos de algunos temas en específico de cómo podemos nosotros descubrir que una persona, un niño, un adolescente es violentado físicamente, verbalmente, hablando más en específico en el aspecto escolar. Nos comentaba el oficial Miguel Chávez cuáles son las formas en que nosotros podemos detectar este tipo de violencia, cómo nosotros como padres o bien también como familiares, de qué manera nos podemos dar cuenta que nuestro hijo, nuestro hermano o el primo está siendo violentado físicamente o verbalmente. Miguel, quisiera preguntarte también, los maestros, ¿cómo pueden descubrir, digamos, en el comportamiento escolar, en el aspecto escolar, cómo pueden darse cuenta que una persona está sufriendo de violencia escolar? Sí, Lina, retomando, como bien lo dijiste hace un momento, en cuanto a investigar, ser observadores en cuanto a los cambios que pudiese haber inexplicables en cuanto a los estados de ánimo del alumno, alumna, ¿sí? Hablamos de tristeza, hablamos de aislamiento personal, un chico que normalmente siempre está jugando con su grupo a la hora de los espacios libres, sí, hombre, de repente se empieza a aislar, se va a lugares donde tiene poco contacto o no está visible, de repente cambios en cuanto al estado de ánimo, lágrimas, enojo, todos estos cambios que en algún momento el mismo docente, por tener todo el contacto durante el espacio de clases, pues puede percatarse en ese sentido. Algo también importante es la comunicación. Si vemos que anteriormente el alumna o alumno tenían una buena comunicación tanto dentro de clase al momento de participar como al exterior o estar hablando con ellos y después deja de hablar o es muy reservado en cuanto a sus comentarios, bueno, pues ahí tenemos otro signo de alerta. Y una cuestión importante también es las cuestiones de salud, tanto con los padres, con los maestros en este caso. Bueno, pues aquí vamos a observar también si existen rasguños, si existen moretones, si existe alguna otra señal de violencia en los espacios visibles, por supuesto aquí, ¿sí? Hablamos de los brazos o de las piernas en caso de que traigan pantalón corto, la cara, el cuello, el cabello incluso. Si se observa que el chico o la chica comienzan a caerse el cabello y se muestra ya de una manera
importante esta pérdida del mismo, bueno, pues no solamente puede ser una cuestión hereditaria, como en algún momento puede pensarse por alopecia, ¿no? Sino también una cuestión de estrés, una cuestión nerviosa, y pues bueno, todo esto, dentro de lo más importante es notificarlo, llevar un expediente y notificarlo a los padres. Si no se han dado cuenta, pues ya mandarlos citar y explicarles esta situación para buscar un poco más de antecedentes en este sentido. Las quejas también que puede haber en ese caso también de los padres, si el alumno no quiere ir a la escuela, bueno, pues también comenzar a llevar y hacer ese seguimiento. Es muy importante el papel de los docentes en este caso. Claro, entonces estamos hablando de un análisis en cuanto a este problema, en cuanto a esta problemática escolar y social, porque si bien es cierto, pues bueno, en todas las escuelas, yo creo que ninguna escuela está exenta de que haya este tipo de problemática social. Hablabas hace un momento de las variaciones en el rendimiento escolar. Miguel, platícanos un poco de esto. Sí, cuando tenemos a un adolescente que lleva una constancia en cuanto a sus calificaciones, y esto, bueno, pues como padres podemos definirlo desde pequeño, desde que el pequeño entra a preescolar, sí. Bueno, pues observamos cuál es su interés por las cuestiones académicas, claro. ¿Sí? Y eso, hombre, estamos hablando de que es pequeñito, y vemos que tanto le gusta esta parte. Mucho tiene que ver el ambiente escolar, claro, también tiene que ver la manera como se le dan las clases, por supuesto, pero algo importante que observamos siempre va a ser el gusto que el pequeño tiene por las cuestiones de la escuela. Entonces, si hemos observado que durante esa trascendencia desde el jardín de niños hasta llegar a la secundaria ha llevado un buen promedio, o quizá un promedio bueno, digo, no vamos a hablar de genios ni mucho menos, pero de una cuestión pareja en cuanto a una línea recta que ha habido en cuanto a calificaciones, de repente comienza el bajón, pues ahí tenemos una cuestión importante. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente decir, es que está en la edad. Pues sí, está en la edad, y esa edad precisamente es la parte de riesgo que debemos de observar nosotros, porque esa edad nos conlleva muchos cambios, tanto físicos, emocionales, y como parte de esos mismos cambios, precisamente, es que pueda convertirse en un acosador o en un acosado. Cualquiera de los dos. Las cuestiones de violencia que deben observarse por los padres de familia y docentes, no solamente es de la víctima, ¿sí? Porque si por cualquier cosa no hemos podido distinguir quién es la víctima dentro de ese grupo, bueno, pues también debemos de tener la habilidad para poder reconocer quién es el acosador, ¿sí? Y quizá nosotros podamos detectar a tiempo una cuestión que en algún momento puede llegar a salirse de control, pues bueno, convertirse en una situación verdaderamente grave. Pues sí, finalmente nosotros como padres tenemos que ver qué es lo que está originando este tipo de bajo rendimiento escolar, y el hecho de que los niños no quieran participar en la escuela, como tú lo mencionas, que tenga, pues que de repente tenga el bajón en cuanto a calificaciones, que incluso hay algunas ocasiones en que en las escuelas los dejan hacer trabajos, trabajos manuales de todo tipo, y son cosas que finalmente a los niños les gustan, y que de repente no quieran hacerlo, pues bueno, todo esto nosotros lo debemos identificar, ¿no? Miguel, ¿qué recomendaciones le darías a los padres para que enseñen a sus hijos a defenderse de esta problemática? Para los padres, importante. De entrada, conocer quiénes son sus amigos y compañeros de clase. Eso es importante, o sea, involucrarnos un poco en la vida escolar del niño, ¿sí? Dándole obviamente su libertad, pero también nosotros interesarnos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cuál es el contexto donde están ellos? ¿Qué es lo que hablan? ¿De qué platican? ¿Cómo se divierten? ¿Sí? Todas estas cuestiones es importante para nosotros en ese sentido como padres. Si notamos que el chico tiene algún rastro de violencia en el cuerpo, pues preguntarle en privado qué fue lo que pasó, ¿sí? Buscar esa confianza de preguntarle al pequeño qué fue, o sea, si no nos ha querido decir de manera abierta, bueno, nosotros preguntarle qué pasó, ¿sí? Y en la manera en que exista esa buena comunicación con los hijos, bueno, pues nos van a dar la respuesta que nosotros estamos esperando. Claro. No pedir, obviamente, que el hijo resuelva solo el problema. Para eso estamos para ayudarlo, estamos para hacer una empatía con él, y ese seguimiento para lo cual nosotros le vamos a ayudar. De manera como vaya sintiendo el niño, la víctima, que tiene ese apoyo de los padres, pues más se va a abrir para darnos más información, y que nosotros igual podamos aportarlo al personal docente.
Hacer saber que con el apoyo de los padres y ante cualquier ofensa, inmediatamente acudan ante una autoridad académica, ¿sí? No es correr, no es evadir el problema, es dar aviso, dar un seguimiento, ¿sí? Sabemos que anteriormente se resolvían las cosas de otro modo, pues las cosas también cambian. La evolución de las sociedades es la que se ve manifiesta en esto también, y los procedimientos también cambian en ese sentido, ¿sí? Nina. Bueno, hablando, digo, también es válido, yo creo, ¿no? Que quien está siendo víctima de esta problemática también tenga, pues, derecho a defenderse. Es válido que se defienda, digamos, en determinado momento. Si hay algún adolescente que son los que de alguna manera canalizan hasta cierto punto mejor sus actitudes y sus emociones, bueno, hay casos en que a los jóvenes que les están violentando físico-verbalmente, bueno, también hay algunos que sí responden, ¿no? Es válido que se defiendan. Hablamos de que la violencia, por lo general, el peor modo de combatirla es con más violencia, ¿sí? Es muy delgada la línea, Lina, entre lo que es la defensa y lo que es la agresión de un modo igual. Sabemos que en algún momento, y como una parte de la cultura que se ha llevado aquí en México de una manera milenaria, pues es precisamente esa cuestión de que le decían ante los padres, no te dejes, si te pega, pégale, ¿sí? Eso es contestar con violencia. Aquí muchas de las ocasiones debemos de contestar de una manera inteligente, ¿sí? Si en algún momento el niño ha sido agredido, ¿sí? En lugar de responder de la misma manera, puede responder de un modo quizá más sutil, más inteligente, y acudir inmediatamente con una autoridad escolar. Sabemos que la violencia nunca va a ser el camino correcto para contrarrestar la misma violencia. Si en algún momento el niño tiene la necesidad física de defenderse, que sea como una defensa, no que sea como una agresión directa o previa a una persona que sabemos que lo está molestando. Por eso es importante que los docentes y los padres inmediatamente se identifiquen e identifiquemos cuál es y en qué momento se está presentando este tipo de casos, para que, insisto, no se convierta en una situación mayor que en algún momento va a ser muy difícil controlar, porque se van a involucrar más personas, los padres del otro pequeño, del agresor, o alguna autoridad, incluso que en algún momento tenga que iniciar algún procedimiento jurídico en contra de quienes estén involucrados cuando se convierte en una situación ilícita. Bueno, y como padres, ¿cómo podemos prevenir este acoso escolar? Digamos, nuestros hijos no han sido todavía víctimas, pero obviamente pues siempre debemos de estar alertas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos para prevenir este acoso? Algo importante en este caso siempre va a ser la comunicación directa, la comunicación asertiva que deben tener los padres con sus hijos. En segunda instancia, no menos importante, por supuesto, es la confianza y los valores que nosotros les vamos a infundir. Nosotros estamos preparando personas para una sociedad. Si nosotros preparamos gente con valores, si preparamos gente asertiva, si preparamos gente que tenga una visión de convivencia, no solo de ayuda, no vamos a hablar de ayuda a la sociedad, pero sí de convivencia entre sus iguales, bueno, pues no vamos a reducir esos riesgos o los factores que puedan generar a victimarios o acosadores. Al mismo tiempo, si conocemos que nuestros hijos en algún momento tienen una actitud sumisa, bueno, pues fomentarles las actividades deportivas, fomentarles que sepan cómo comportarse y dirigirse y cómo cómo conducirse socialmente de una manera segura ante todo momento, que sepan hablar, que sepan expresarse, que sepan manejar la palabra en algún momento, porque todo eso nos va a llevar y nos va a mostrar a un chico con una actitud completamente segura de sí mismo, y va a ser más difícil que una persona que tiene ese grave problema, que es el de autoestima, ¿sí? Pueda utilizarlos a ellos como posibles víctimas o acosados, cuando se encuentra con una persona segura de sí mismo. Ese es algo de lo que podemos hacer para prevenir completamente antes de iniciar una cuestión de violencia. Gracias, Miguel. Y bueno, pues para terminar este programa, yo creo que hay mucha gente que tiene dudas en cuanto a este tema, con base en todo lo que hablamos. Yo quiero preguntarte, y para que le quede claro también a la gente, si hay algún marco legal para su atención o seguimiento a este tipo de problemática. Así es, Lina. En el estado de Hidalgo está prevista la ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y también está la ley para la prevención, atención y erradicación de la violencia escolar en el estado de Hidalgo.
Ambas, bueno, son leyes locales, se pueden consultar, son documentos públicos, por supuesto, se pueden descargar en línea, ¿sí? Y también, bueno, sabemos que por parte de las autoridades educativas, la Secretaría de Educación Pública, está la Dirección General de Proyectos y Programas de Apoyo a la Educación. Precisamente esta área se encarga de verificar las situaciones en cuanto a comportamiento que puede haber en algún centro escolar. Directamente las autoridades escolares son las que se encargan, claro, pero existen instancias y hay una normativa jurídica para poder consultar en este sentido. Claro, y sobre todo si alguno, bueno, está padeciendo este tipo de problemática, siendo víctima de esto, y aparte de acercarse a las autoridades correspondientes en la escuela, bueno, pues también de esta manera poderlo sustentar con este marco legal, ¿no? Es correcto, así es. Es importante como nosotros como sociedad estarnos informando para poder tener un panorama más amplio en este tema. Muchas gracias, Miguel. Y pues bueno, ya para terminar este segmento y para despedirnos del programa, ¿algún mensaje que le quieras mandar a la audiencia para prevenir este tipo de problemática y sobre todo estar pendientes de nuestros hijos? Sí, estamos muy a tiempo, estamos comenzando prácticamente el ciclo escolar, tenemos una semana que regresamos a clases, entonces es buen momento para ser observadores con nuestros hijos, los que llegan. Aquí el principal factor, los secundaria, medio superior, ¿sí? Es en donde debemos ser muy atentos y comenzar a observar las medidas de prevención. Y para aquellos que pasaron de grado o que no cambiaron de escuela, bueno, pues observar en cualquier momento los cambios en el comportamiento, lo que ya mencionamos en el programa. Importante, acudan a las autoridades escolares y para situaciones de emergencia recordamos números del Centro de Comando de Comunicaciones para cuestiones de alguna solicitud de emergencia, de unidad de emergencia. Esperemos que no sea para esto, pero para cualquier otra cosa. Por supuesto, 711-0707 en Pachuca, 066 en todo el estado. Agradecemos mucho a nombre del licenciado Edwin Hernández Garrido, el secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, el que ustedes tengan a bien de destinar un tiempo para poder transmitirnos por medio de TV Cable Hidalguense, Canal 6, por televisión o bien desde un dispositivo móvil o electrónico, sobre todo pues bueno el hecho de estar pendientes de nuestras programaciones porque estamos tocando temas en materia de seguridad y temas que son de beneficio para toda la ciudadanía. Agradecemos nuevamente infinitamente el espacio abierto y pues nos estamos escuchando y nos estamos viendo la próxima semana con otros temas que también van a ser de mucho interés para toda la ciudadanía. Esto es Radio D10, agradecemos, buenas tardes.